Ven, acércate. El mejor contenido científico de la radio tiene lista su reservación para ti. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? El 100% anoche. ¿Sí? ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Qué? ¿Estás retando? No me parece que este chico sea muy Protejo tu Muchas libertad. horas todas las Activar. noches, Pinky. Tratar de conquistar. Yo iré solo porque soy bárbaro. Es que sí entendí la referencia. Sopa de Cerebros, el contenido científico más divertido al alcance de tu plato. Acompáñanos con ciencia. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Bienvenidos a un programa más de Sopa de Cerebros. Aquí estamos bastante emocionados, sí, ya los habíamos dejado abandonados después de un rato, ya lo sé. Pero bueno, hay muchas noticias que han pasado en el mundo geek, hay muchas noticias tristes, como todo lo que nos contó Janet McCurdy en su libro y que muchos pues ya nos enteramos por varios posts. Hay otras cosas que también son agradables del mundo geek y pues eso también nos emociona a nosotros. Y bueno, con toda esa emoción, pues les vamos a contar acerca de una dinámica que les tenemos en las redes sociales, porque nosotros estamos en épocas de cambio y queremos hacerlos partícipes de todo ello. ¿Verdad, Miguel? Así es, querida Moni, estamos renovando todo, como bien comentas, invitándoles a participar de una pequeña encuesta, porque como podrán notar en los siguientes minutos, este es un programa en obra nueva, porque saben, estamos cambiando los muebles, que mueve esta sección para acá, que mete este contenido acá, creando contenido, y queremos hacerlos partícipes de este bonito contenido. Les invitamos a que vayan a Twitter a participar de una encuesta interesante para que sean ustedes los que nombren la nueva sección que estaremos inaugurando en los próximos programas, ya que para darle mayor dinamismo, para, ya saben, no hacer todo plano, que no siempre son igual, estamos metiéndole cambios, metiéndole mano a este programa para sonarlo más actualizado, pero con toda la información científica que ustedes ya conocen. Así que vayan a nuestra cuenta de Twitter, @sopa de cerebros, consúltenla, esta encuesta, llénenla, elijan el nombre que más les gusta, y ya que estamos en eso, pues vayan a Instagram, @sopa de cerebros, a Facebook, @sopa de cerebros, y consuman todo el contenido científico que también tenemos en esas plataformas, ya que mucho de lo que aquí se estará compartiendo también sonará allá de forma mucho más completa, porque allá tenemos un poquitín más de tiempo, encuestas, metiéndole mano al proyecto para que suene más bonito, para que suene más rimbombante. Así estamos iniciando este Sopa de Cerebros, que de momento es una obra negra, pero que gracias a que ustedes vayan y voten, pues tendrá mucho mayor sentido y ustedes podrán ser partícipes de esto. Y es que claro, como siempre hay que estar dispuestos al cambio, la ciencia constantemente nos da nuevas cosas que decir y nosotros en el programa por supuesto que también les vamos a dar nuevas cosas de qué hablar. Así que sin más vamos a comenzar este programa, algo directito, algo que se va a ir hacia, pues si ya pudieran ver a partir de las publicaciones, ya sabrán de qué se tratará, pero de todas maneras vamos a ir con todo y la sorpresa, pero antes, vamos con un pequeño datito curioso. ¿Sabías que los días a veces son más largos que los años? Aunque parece una respuesta metafísica, lo cierto es que el universo está lleno de objetos cuya rotación es mucho más larga que la traslación a su estrella. Y un ejemplo claro de esto está bastante cerca de nosotros. El planeta Venus tiene un día aproximado de 248 días terrestres, mientras que su órbita alrededor del Sol apenas alcanza 224.6 días terrestres. Por si esto fuera poco, Venus tiene una rotación retrógrada, y si estuvieras en su superficie podrías ver la salida del Sol desde el occidente para ponerse en el oriente. Mientras mueres achicharrado por las altas temperaturas. El desinformador. Seguramente así despertaron aquel 3 de abril de este 2022 y vieron que sus abuelitas, sus mamás o la tecnología satelital ya había adelantado el horario. Y entramos al temido horario de verano que nos acompaña hasta el día de hoy y nos acompañará hasta el próximo 25 de octubre. Y se preguntarán, ¿por qué esta manía de adelantar y atrasar el horario?
¿De verdad sirve para algo? ¿De verdad es útil? ¿Mi recibo llega más barato? Un montón de preguntas que nos pasan por la cabeza cada año. Pero también, como sabrán, en el gobierno federal de México, particularmente por si nos escucharan en otro país de este bendito mundo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que irá a la Cámara de Diputados para tratar de abolir el horario de verano. Y eso nos obligó a preguntarnos en esta interesantísima sección de El Desinformador acerca de si verdaderamente sirve para algo el horario de verano, si verdaderamente tenemos o estaremos teniendo todos esos ahorros energéticos que nos prometieron, si es verdad que modifica la salud, si es verdad que contamina más, si es verdad que es un invento de los aliens. Bueno, a lo mejor eso no lo sabremos, pero las demás preguntas sí que tendrán respuesta en esta bonita sección, porque platicaremos un poquito acerca del horario de verano, estos casi 25 años que lo estamos teniendo y que posiblemente este 2022 sea la última vez que tengamos que modificar nuestros relojes en un ajuste horario, para bien y para mal. ¿Qué cambios positivos y qué cambios negativos nos trae esta decisión del horario de verano y su posible abolición? Así es, Miguel, es algo que tal vez nos hayamos preguntado, que tal vez algunos ya hayan investigado, y pues para los que a lo mejor se conectaron a este programa por el interés de saberlo, bueno, aquí se los vamos a solucionar. Claro que sí. Primero que nada, hay que tener el contexto de por qué todo el año no se vive de la misma forma en todos lados. Y en este sentido, hay que entender que los cambios estacionales de la duración de un día se deben a la rotación descentrada de la Tierra. Nuestro planeta gira sobre un eje que no es, digamos, recto, sino es en un ángulo relativamente constante a 23.4 grados respecto a su trayectoria alrededor del Sol. Eso quiere decir que, aunque el Ecuador disfruta de unas 12 horas de día y noche durante todo el año, no ocurre lo mismo para las personas que se encuentran un poco más al norte o mucho más al norte o mucho más al sur. Entonces, el verano marca una época de resplandor en el hemisferio norte. Se inclina hacia el sol, lo que causa días más largos y cálidos. Y por su parte, en el hemisferio sur, se sume en días cortos de invierno porque se inclina alejándose del sol. Esta situación 6 meses después se invierte y bueno, entonces en este sentido podemos entender que no todos los días son los mismos dependiendo de dónde estemos. A la larga, esto obviamente se hizo una observación entre ciertos países, entre ciertas personas que lo manifestaron. Y, en específico, ¿cómo es que comenzó esto de cambiar la hora? Porque muchas personas atribuyen este cambio a Benjamin Franklin. Y les cuento, esto tiene que ver con una carta que posiblemente fue satírica y se escribió para el diario Journal de París en 1784, en donde Benjamin Franklin expresó su sorpresa porque el sol saliera a las 6 de la mañana, mucho antes de que la mayoría de los parisinos vieran la luz del día. Y según escribió Franklin, si se levantaran con el sol, la ciudad podía ahorrarse una suma inmensa de velas quemadas en las horas oscuras de la tarde. En ese entonces, pues, no era tanto un ahorro energético, sino un ahorro de velas. Ahora, él nunca sugirió adelantar ni atrasar los relojes, pero ofreció unas soluciones bastante divertidas al problema, en donde se incluía disparar cañones en la calle para despertar a la gente, o cobrar impuestos a las ventanas con persianas y restricciones de las ventas de las velas. Ahora, otro origen se atribuye a George Hodgson, un entomólogo de Nueva Zelanda que en 1895 sugirió un cambio de 2 horas para poder cazar más bichos después de trabajar. Y poco después, un activista británico llamado William Willett propuso una idea similar para prevenir el desperdicio de la luz diurna. Ese concepto lo llevó al Parlamento inglés a principios del siglo XIX. Ahora, ¿cuándo realmente se adoptó este plan? Fue cuando se escasearon los recursos durante la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania decidió poner en marcha el primer horario de verano en 1916 y entonces sí, aprovechar los recursos al máximo durante las horas de luz. Algo que en su momento Estados Unidos siguió el ejemplo y tuvo un primer cambio de hora estacional en 1918 y más adelante también lo retomaría formalmente en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, como bien ya decías, Miguel, no todos los países se han acoplado a este horario de verano y poco a poco más lo han dejado, lo cual nos ha hecho precisamente preguntarnos qué tantos beneficios puede llegar a tener el cambio de horario, porque para muchos este cambio pues se hace muy presente hacia el hecho de que muchas personas están somnolientas. También se ha comentado el hecho de que pues sí, ya no estamos hablando de velas, tampoco estamos hablando de focos, sino también muchos otros tipos de energía que intervienen en el hecho de decir, ¿realmente estamos ahorrando? ¿Realmente estamos haciendo un cambio? ¿Realmente esto es favorable? ¿Es perjudicial? Creo que hay muchos factores y creo que hay que irlos desmenuzando poco a poco. Así es, querida Moni. Fíjate que esto del cambio de horario para nosotros los mexicanos pareciera ser algo tan común. Lo hemos aplicado desde 1996 y sin embargo resulta no ser la norma en la gran mayoría de los países, ni siquiera de nuestro continente. En todo Centroamérica lo cierto es que no se aplica el cambio de horario y en efecto a mayor latitud en el planeta pues más evidente será esta inclinación terrestre que ya explicabas. Entre más nos acerquemos al Ecuador, pues los días serán más iguales sin importar si estamos en invierno o nos encontramos en verano. Pero bueno, vamos por partes y a desmenuzar en efecto qué hay de cierto y qué no con respecto al cambio de horario. Primero enfoquémonos en lo obvio. ¿En verdad reduce el consumo energético? Pues sí y no. Depende a quién le preguntemos, en dónde y cuándo. Lo cierto es que conforme más nos encontremos al norte o al sur, la diferencia entre día y noche, entre verano e invierno, pues será mucho más marcada. Y el horario de verano favorecerá ciertamente el consumo energético, o por lo menos así lo haría hasta principios del siglo XXI, donde el consumo eléctrico y los aparatos electrodomésticos, lámparas, focos y demás, pues tenían un uso más marcado entre el día y la noche. Hasta el día de hoy, los aparatos eléctricos que consumen energía ya lo hacen todo el tiempo y este consumo se ha visto mucho más mermado. También implica a qué países, porque hay países que dependen mucho más del carbón y del petróleo y ellos sí podrían tener un ahorro energético mucho mayor que los países que dependen de energías más limpias, ya que pues el consumo de elementos perecederos como son el carbón, como son el petróleo, pues sí se ven afectados por el cambio de horario. Ya hablamos de latitud, ya hablamos de manejo de economía, ahora hablemos de un factor que pocas veces queda plasmado en este tipo de investigaciones, la contaminación. También es cierto que a pesar de que el cambio de horario tiene un efecto positivo, nimio si ustedes quieren, pero positivo dentro de la economía del ser humano, de los bolsillos del ser humano, también es cierto que contamina más. Al estar más tiempo en la vía pública, utilizar más tiempo el transporte público y al haber más luz, pues las personas permanecen más activas y esto genera una mucho mayor contaminación. La Secretaría de Energía de México reportó en 2019 y 2020 que la producción de O2 producida por las fábricas automóviles y demás era superior un 0.7% en verano de lo que lo hacía en invierno. Esto supera por mucho al 0.16% del ahorro energético en los bolsillos de los mexicanos. ¿Qué quiere decir este 0.16%, querida audiencia? Que si en 2020 nosotros pagábamos en invierno un total de 200 pesos por el recibo de luz, para el verano y aplicado este 0.16%, estaríamos pagando por el recibo de luz 199,84 centavos. Lo cierto es que el ahorro energético es nimio a niveles prácticos. Sí se ve un importante crecimiento conforme vaya creciendo la industria, pero lo cierto es que pocos países tienen la capacidad industrial como para que el ahorro sea significativo. Sin embargo, las afectaciones a la economía de los países e incluso al ambiente son mucho mayores de lo que el ahorro representa. Eso solamente en cuestiones económicas y de el medio ambiente, pero también está otro punto, querida Moni, que es la salud de las personas que tenemos que lidiar semestre con semestre con la modificación de nuestros relojes. Así es, Miguel, y es que es cierto, en todo caso, que si nos hacemos la pregunta de si beneficia o perjudica el horario de verano a la salud, lo cierto es que sí perjudica.
Ahora, este índice es algo que no es tan alarmante con respecto de un total de ataques al corazón, por ejemplo, o de accidentes en autos de coche mortales, porque sí, hay algunos estudios que sugieren que se incrementan estos dos, tanto ataques al corazón como accidentes de coche mortales, y también es cierto que hay ciertas repercusiones en el sistema inmunitario. Claro que depende de qué tanto nos adaptamos a este nuevo horario de sueño. Entonces, sí, además de todo esto que tiene que ver con la energía, que ya bien lo explicabas, Miguel, también existen ciertos efectos sobre la salud con respecto de lo que implica despertarse más temprano, entre comillas. Porque, pues, de nuevo, ¿no? Podemos agarrar y empezar a acostumbrarnos, dormir más temprano. Y también para las personas que están acostumbradas a desvelarse, pues, evidentemente les va a afectar mucho más. Pero hay un punto de vista médico que habla acerca de que la luz de la mañana es valiosa para ayudar a establecer los ritmos naturales del cuerpo, porque nos despierta y mejora el estado de alerta. Entonces, si durante un tiempo considerable iniciamos el día con los primeros rayos del sol, un cambio repentino va a perjudicar en la salud. Entonces, es cierto que no se conocen las razones exactas. Algunos estudios señalan que puede deberse a los efectos de la luz sobre el aumento de los niveles de cortisol, un metabolito que se produce en el organismo y que modula, entre otras cosas, la respuesta al estrés. Otros estudios lo relacionan con el efecto que tiene la luz sobre la amígdala, una parte del encéfalo involucrada en las emociones. Ahora, este hecho de que se duerma menos y por lo tanto se experimente más cansancio durante el día radica en la exposición a la luz más tarde en la noche derivada del cambio de horario. Eso retrasa la liberación de melatonina en el cerebro, la cual es indispensable para inducir el sueño. En este punto, es conveniente señalar que muchos adolescentes sufren de problemas de sueño debido a la luz nocturna prolongada del horario de verano, porque en esta etapa de desarrollo es donde la melatonina se libera más tarde en la noche. Y los problemas no terminan ahí. En un estudio publicado en 2020 en PLOS Computational Biology, los autores encontraron ciertos vínculos potencialmente graves derivados del cambio de horario de verano, porque aumenta el riesgo de problemas cerebrovasculares, cardiovasculares, trastornos mentales y de comportamiento, y también enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario como enteritis y colitis no infecciosas. Y en otro artículo publicado en la revista JAMA Neurology, un equipo de investigadores liderados por la doctora Ben-Ann Mallow, una profesora de neurología y pediatría de la Universidad de Vanderbilt, encontró evidencia que vincula la transición anual al horario de verano con un aumento de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y la falta de sueño en los adolescentes. Todo de algún modo coincide. Pero digamos que esta evidencia científica que nos dice que hay más efectos perjudiciales en la salud humana, también corrobora el mismo equilibrio de que en el horario de invierno todos estos ataques, todos estos efectos sobre la salud, pues se reducen igual en una cifra considerable equitativa. Entonces, aún planteado el hecho de que no en todo el mundo se vive el año de la misma manera, pues tampoco es necesario someternos a ese cambio, porque si nosotros lo consideramos por el hecho de ahorrar en energía, pues no es que haya un ahorro real, o por lo menos no tan significativo como ya lo veíamos, y en otros sentidos, pues realmente es pura mercadotecnia. Pero bueno, por ahora nos vamos a una cancioncita para poder relajarnos, para poder despejarnos y luego explotar de emoción, claro que sí, con un siguiente tema. Vamos a escuchar a Diablo Swing Orchestra con A Tap Dancer's Dilemma.
El cientifiloco. Y después de esa pausa musical, vamos a irnos a pensar en locuras. Locuras imposibles y que al mismo tiempo, si sucedieran, serían bastante locas. En este caso, ¿qué pasaría si todos los volcanes hicieran erupción al mismo tiempo? Un escenario aterrador, un escenario postapocalíptico, un escenario que por ahí alguna persona también se haya planteado dentro de la ficción. Ahora, vamos a plantearnos qué pasaría según la ciencia, suponiendo que eso fuera posible, pero después les diremos por qué no lo es. El mayor problema se encontraría en las cenizas y los gases volcánicos, porque hay que tener en cuenta que, aunque algunos volcanes no tienen mucha fuerza, otros, como el Yellowstone, suponen una gran amenaza por sí mismos, y tomar en cuenta que hay, por lo menos de los que conocemos, 1500 volcanes activos en la Tierra y un número indeterminado bajo el agua. No todos los volcanes serían una amenaza. Hay volcanes extintos, aquellos que no han entrado en erupción en al menos 10.000 años. Y bueno, no tienen el magma para provocar una nueva erupción, que por ahí viene la explicación del por qué no sería posible, ¿verdad? Pero, si todos los volcanes, incluyendo aquellos volcanes submarinos, entraran en explosión al mismo tiempo, bueno, sería una locura. Habría muchas explosiones, que en un inicio comprenderían esparcir gases, ceniza asfixiante y rocas de una temperatura de 1000 grados centígrados que no solamente estarían ahí, sino que viajarían a cerca de 700 kilómetros por hora. Imaginado ese escenario, vamos a ir poco a poco desmenuzando también el cómo sería este escenario de inicio a fin. ¿Podríamos sobrevivir o no? Y si pudiéramos sobrevivir, ¿cuánto tiempo? ¿En qué circunstancias? ¿Y realmente seríamos capaces de estar preparados para un escenario como ese? Gran pregunta, querida Moni. Uno de los puntos importantes para empezar a desmenuzar esta pregunta es que, como bien lo comentabas, sabemos de 1500 volcanes que entrarían en erupción al mismo tiempo, pero lo cierto es que no sabemos qué tantos más volcanes podrían entrar en erupción. Y eso es un dato importante y más adelante veremos por qué. Pero imaginemos de momento que son estos volcanes que tenemos conocimiento que entrarían en erupción o empezarían a hacer erupción una bonita mañana, muy seguramente sería lunes. Ya con este escenario planteado, tenemos que considerar los tipos de volcanes, ya que como ustedes sabrán, querida audiencia, no todos los volcanes presentan erupciones similares. Hay volcanes que son extremadamente violentos en sus erupciones, hay volcanes que son pues más bien de características pasivas y tranquilas, que si bien son de menor riesgo en un entorno de inmediatez, poco y nada quedaría si este escenario fuese posible. Desde los volcanes más destructivos, como son estos volcanes de caldera, de la cual Yellowstone quizás sea el más famoso, hasta volcanes de tipo hawaiano como el Kilauea, cuyas erupciones son más bien de tipo efusiva, es decir, que la lava corre tranquila y sutilmente por sobre sus laderas. Lo cierto es que 1500 volcanes son muchos volcanes, y eso representa unas cantidades incalculables de ceniza y gases tóxicos que serían disparados a la atmósfera. Más allá de la destrucción inmediata a terrenos próximos que estos volcanes representan, salvo 4 estratovolcanes gigantescos que sí tienen capacidad para generar una destrucción a nivel continental, por cierto en América hay 2, lo cierto es que 1500 volcanes arrojarían una cantidad tal de ceniza que los rayos del sol quedarían obscurecidos por mucho tiempo, generando un fenómeno denominado invierno volcánico. Los inviernos volcánicos no son tan extraños y es algo a lo que el ser humano ya se ha enfrentado por lo menos en 4 ocasiones en los últimos 2000 años. Tomando en cuenta el más reciente invierno volcánico provocado por el volcán Krakatoa, del cual les hablamos hace algunos meses, lo cierto es que es un escenario conocido. Y si un solo volcán ocasionó un invierno volcánico menor, si ustedes quieren, pero un invierno volcánico al fin, imaginen lo que haría la ceniza de 1500 volcanes.
Este invierno volcánico sin precedentes podría bajar las temperaturas a tal grado que se generaría una nueva edad de hielo. Esta edad de hielo sería tan fuerte que incluso podríamos tener la creación de glaciales a latitudes tan cercanas al Ecuador de forma inimaginable. Esto obviamente acabaría con el sistema alimenticio. Al no haber rayos del sol, no hay fotosíntesis, y al no haber fotosíntesis, pues no hay plantas. Si no hay plantas, no hay animales primarios, los herbívoros. Si no hay animales primarios, no hay animales secundarios, los carnívoros. Y eso generaría una devastación importantísima para la industria y para la vida misma en la Tierra. Este invierno nuclear no sería el paso más preocupante para la humanidad, sino lo que viene después. Eventualmente la ceniza volcánica se precipitaría al suelo, ocasionando derrumbes, deslaves y más destrucción debido a que, pues por si no lo sabían, la ceniza volcánica es finalmente roca, en pequeños gránulos pero roca al fin. La ceniza es muy pesada y al caer sobre las edificaciones provocaría colapsos masivos, derrumbes y deslaves sobre edificios, casas, puentes, montañas y básicamente cualquier cosa que se mantuviese en pie. Una vez destruido nuestro régimen alimenticio, nuestras cosechas, nuestros animales, el ganado y pues básicamente cualquier otro animal sobre la Tierra, viene otro gran problema, que es la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, como tal vez lo vieron en sus libros de la secundaria. Y el tenerlo en abundancia, de alguna forma, es benéfico porque reduce la estadía y la temporalidad de la era de hielo que se nos vino encima, pero por otro lado, las temperaturas seguirían subiendo, no se establecerían en un punto, sino subirían y seguirían subiendo hasta volver nuestra antigua era de hielo una era de calor fulminante y abrasiva, que podría durar desde 10 años hasta miles de años, depende cuánto dióxido de carbono exista y cuánto tiempo tardemos en limpiar la atmósfera. Aunque recuerdan que les comentábamos que es importante la cantidad de volcanes que tengamos como para poder hacer este cálculo. Lo cierto es que si tenemos demasiados volcanes, podríamos generar tanto dióxido de carbono en estas erupciones masivas que el dióxido de carbono sería prácticamente imposible de limpiarse de la atmósfera y generaríamos un efecto invernadero perpetuo similar al que tenemos en Venus. Es decir, llegaríamos a un punto de no retorno para volver a darle vida a este pequeño planeta. Pero eso solo sobre la Tierra. No estamos tomando en cuenta los volcanes submarinos, querida Moni, que son otra historia y tiene otros eventos igual de catastróficos para la vida en nuestro planeta. Exactamente, Miguel, porque si ustedes pensaban, bueno, para la vida marina, la vida marina tampoco se salvaría, porque en el momento en el que los volcanes oceánicos explotaran, el agua se volvería ácida y en ese escenario, pues, la vida marina sufriría grandes pérdidas. Prácticamente toda la cadena alimenticia quedaría devastada y los únicos seres que podrían sobrevivir en estas condiciones serían los extremófilos, que viven en ambientes muy ácidos, como las aguas termales de Yellowstone o los respiraderos submarinos profundos, que están protegidos de la devastación de la superficie. Entonces, suponiendo todo este escenario, pensando que prácticamente todo lo que conocemos, todo lo que comemos, quedaría extinto, quedaría completamente dañado, si nos planteáramos un escenario en donde pudiéramos sobrevivir, en todo caso, si sobreviviéramos a las explosiones volcánicas, suponiendo que en un inicio el volcán que nos queda más cerca tendría una explosión precisamente con una lava bastante tranquila y suponiendo que por alguna razón no respiráramos la ceniza y entonces muriéramos, el lugar más seguro sería un barco en mitad del océano o un búnker bajo la tierra. Pero para poder sobrevivir en todo caso, tendremos que tener suficientes provisiones de comida y ropa para mantenernos con vida en un mundo post-apocalíptico, que tendría que durar por lo menos unos 10 años, que sería el máximo tiempo en el que se estaría dispersando la ceniza. Pero incluso con eso, pues también tendríamos que tomar en cuenta que la Tierra ya no sería la misma. De nuevo, tendríamos que enfrentarnos a este cambio de temperatura completamente devastador, en donde estaríamos en un horno, algo que pues no podríamos sobrevivir. Tal vez otras especies se adaptarían, como estas que les mencionaba del mar, y también es cierto que en las profundidades del mar hay muchas cosas que no conocemos. Ahora, nosotros
nosotros, pues tal vez podríamos sobrevivir, entre comillas, pero ¿salir a dónde? ¿A dónde saldríamos? ¿De qué nos alimentaríamos entonces? Porque ya no quedaría nada. Ahora va el escenario positivo, porque ya devastamos todo, ya pensamos en el peor escenario postapocalíptico que podría existir, en donde nada de lo que nosotros realmente conocemos podría sobrevivir y que nosotros mismos, pues, vaya, suponiendo todas esas circunstancias sería algo completamente milagroso. Pero el escenario positivo está en que, pues, eso nunca pasará. Pero explícanos por qué, Miguel. Así es, querida Moni. Afortunadamente, el propio mecanismo de la Tierra impide un escenario catastrófico como este, o por lo menos lo hace muy, muy, muy improbable. Y tiene que ver con cómo funcionan los volcanes en realidad. Como ustedes sabrán, los volcanes arrojan gases tóxicos, magma y ceniza. Y el secreto está en este segundo, el magma. El magma no es más que roca fundida que sube a la superficie directamente del manto de la Tierra. El manto de la Tierra está constituido por magma solidificado debido a las altas presiones y las altas temperaturas. Estas altas presiones generan que el magma suba para tratar de liberar la presión, y al subir por las altas temperaturas, el magma se vuelve líquido. En el planeta no existe presión suficiente como para disparar el magma desde el manto terrestre hacia todos los volcanes del mundo al mismo tiempo, debido a que pues la presión que existe sobre esta parte de la Tierra, el manto particularmente, no es ni remotamente cercana para poder generar un escenario así. Aún y con todo esto, cada hora tenemos 20 volcanes haciendo erupción, desde erupciones moderadas como pequeñas fumarolas o pequeños gases, hasta erupciones potentes como las que les hemos hablado en otros programas. Ya sea el monte Asano, que cubrió la luna en 1110, el monte Krakatoa, que generó el último invierno nuclear, o aquella erupción de la que les platicamos hace un par de programas también, que desquició Europa en 2013. Aún y con todo esto, pues las presiones para activar 1500 volcanes se ven bastante lejos de las posibilidades de nuestro propio planeta en el futuro cercano, y no existe aparentemente un evento natural que desencadene un fenómeno similar. Así que podemos estar tranquilos, no van a hacer erupción los volcanes, no por lo menos en los próximos 100 millones de años, y ocasionarán la destrucción del ser humano. Sin embargo, siempre es interesante pensarlo, querida audiencia, y pensar en las consecuencias que podría tener tal evento y las circunstancias en las que el ser humano podría enfrentarse. No está de más pensar, aunque afortunadamente no se ve en el panorama cercano. Y así como la erupción de 1500 volcanes posiblemente acabara con la humanidad, lo cierto es que el tiempo, ese sí, inherente e implacable, ha acabado con esta emisión de Sopa de Cerebros. Temas interesantes para discutir, que compartir en la sobremesa, y sobre todo un poco de conocimiento científico alrededor de muchas dudas que nos aquejan día con día. Y recuerden que si es la primera vez que escuchan Sopa de Cerebros y les interesó y les gustaría saber cómo sí se puede acabar el mundo, o por ejemplo sacar de la tumba aquellas historias que tienen un final bastante trágico pero que luego la ciencia las explica de una forma bastante interesante, quédense, síganos y nos pueden escuchar en la siguiente transmisión de Sopa de Cerebros. Aquí nos despedimos, yo soy Mónica Vanessa y yo soy Miguel Ángel Nava. Y aquí terminamos un programa más de Sopa de Cerebros. ¡Chaito! Bye, bye. Disculpe. ¿Me puede dar una sopa, jefa? Lamento informarle que por hoy la sopa ya se nos terminó, pero le invito a que venga la próxima semana por otro delicioso plato de nuestra Sopa de Cerebros. En ese momento, la traición, él sintió el verdadero terror. Muéstraselo al editor. La próxima vez verifique su fuente. Bien pensado, Zombies, a abstenerse.